quiero que me acompañe justamente al libro de Lucas, en el capítulo 6, tomándome de lo que venía expresando hace un momento. Pensaba en esta palabra, Lucas capítulo 6, verso 37, Lucas 6, versículo 37, habla de algo bien importante. Y aquí no es que Jesús, quien nos está hablando, está dando un consejo, Él está dando directamente una orden, esto es como un mandamiento. Y en el versículo 37 dice Jesucristo: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Aquí hay tres cosas bien fuertes que Jesucristo habla, ¿no? Que Él expresa: no juzgar, no condenar y aprender a perdonar, que eso es sumamente importante. Y eso muchas veces va en contra de aquel carácter que no es dominado o influenciado por el Espíritu Santo, porque a veces lo que más nos cuesta a los seres humanos es perdonar. Nos cuesta perdonar a aquellos que nos dañaron, a aquellos que se levantaron contra nosotros. Es más, este es un mandamiento, ¿no? Porque a veces nosotros entendemos, cuando la gente llega a la iglesia y llega con alguna preocupación o llega víctima de algún maltrato del índole que sea y en el área que sea, normalmente la persona llega contándote cuál es la dificultad que pasó, y lo primero que notas en el corazón es que lo único que anhela en contra de aquel que le ejerció el daño es una venganza, es verle mal, ver pagar las consecuencias del daño que produjo, ¿no? Pero Jesucristo dice que tenemos que aprender a perdonar, y a veces sucede eso, que las personas dicen: bueno, yo quiero ir a la iglesia, quiero escuchar una palabra, pero que no me digan que tengo que perdonar porque yo no pienso perdonar. Y perdonar no es una opción, es algo necesario, porque si queremos recibir la bendición de Dios, tenemos que aprender a perdonar. Así como Cristo nos perdonó a nosotros nuestras ofensas, nuestras deudas, nuestras rebeliones, nuestras necedades, nuestras obstinaciones, como hablábamos el domingo pasado, que hablamos tanto en profundidad de la palabra obstinación, que es hacer un ídolo de nuestras propias ideas, ¿no? Y cuánta gente por obstinada no puede ver la bendición de Dios en su vida. Entonces tenemos que aprender a perdonar, porque perdonar es fundamental. Y también tenemos que entender que no tenemos que juzgar, no tenemos que juzgar a los demás. ¿Por qué? Porque el juicio le pertenece a Dios, y Dios puede juzgar porque Él es perfecto. Él no se equivoca, Él no tiene grises, ¿se entiende? Entonces el juicio le pertenece a Dios. Y también no tenemos que condenar, porque dice, Jesús está hablando algo bien profundo, porque dice: no juzguen, porque lo que está queriendo decir es cuando juzgan terminan condenando, y el juicio y la condenación sobre otra persona ejerce un pensamiento, un ánimo dentro de ustedes, que terminan rechazando a la persona a la que están enjuiciando o están condenando. Y el rechazo es a tal punto de que no anhelan el perdón por esa persona. Es más, se levantan en ira, en odio sobre esa persona, y en verdad están ejerciéndose daños a ustedes mismos. Por eso es que es bueno que ustedes puedan entender en esta noche por qué estoy predicando esto, porque nos encontramos muchas veces con estas personas, gente que ha sido dañada por un ser querido, por alguien de la familia, por una persona, un hermano en Cristo, un socio, no lo sé. Y nadie está negando de que sí, que te dañaron, de que causaron heridas en tu vida, en tu corazón, heridas que cuesta sanar. Pero también es bien importante que puedas entender que cuando nosotros perdonamos, podemos en verdad liberarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros podemos perdonar, liberamos a la otra persona y nos dejamos de que Dios se encargue de la otra persona, y también nos liberamos a nosotros, porque la falta de perdón no es algo que está en los planes de Dios, no es un espíritu que forme parte del anhelo y del deseo de Dios, ¿sí?
Por eso, cuando la Biblia dice que de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su único hijo, Él no preguntó, Él no dijo que el hijo solamente se sacrificaría por aquellos que habían vivido en santidad y habían hecho las cosas bien. No, Él vino justamente por los pecadores, por los que habían caminado a contramano de lo que Dios dice, aquellos que habían causado daños, aquellos que habían cometido crímenes y toda clase de cosas erróneas y a tal grado de maldad sin límites, ¿no? Y Dios está dispuesto a perdonar. Para eso vino Jesucristo. Entonces, bien importante, déjenme repetirlo, no juzgar, para no ser juzgados, no condenar para no ser condenados, y perdonar también para ser perdonados. Y el verso 38 dice: dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. En otra versión dice: con la misma vara que tú midas a los demás, te volverán a medir a vos. A veces nosotros ejecutamos comentarios o equivocadamente emitimos juicios sobre otras personas y no nos estamos dando cuenta que nosotros mismos, al emitir un juicio, más allá de que tengamos razón o no, estamos incurriendo en un pecado. Y con esa misma vara que nosotros medimos a los demás, nosotros seremos medidos, en este caso por Dios. ¿Sí? Porque Dios dice esto: ¿por qué estás juzgando si no quieres que a ti te juzguen? Porque con la misma medida que medís, te van a medir a vos. Entonces, a veces nosotros cometemos ese error y criticamos, blasfemamos y nos levantamos en contra de aquellos que han hecho algo equivocado, ¿no? Y Dios dice que tenemos que tener mucho cuidado, porque con esa vara que estemos midiendo, vuelvo a repetir, más allá de que tengamos razón o no, también nosotros vamos a ser juzgados o vamos a ser medidos también. Qué tremendo es esto, ¿no? Entonces dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Y aquí no está hablando de algo pura y exclusivamente material, aquí está hablando de cuando yo aprendo a dar amor, yo voy a recibir de ese amor. Y si yo puedo dar amor de calidad, también voy a recibir amor de calidad y va a abundar ese amor. Entonces dice en el verso 39, porque Jesús venía hablando y enseñando a sus discípulos sobre este tema, y en el verso 39 dice: y les decía una parábola. ¿Acaso un ciego puede guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Mire qué tremendo que es esto, ¿no? Cuando leíamos en el versículo 38 que él decía: con la vara que medís vas a ser medido. Y cuando juzgás, cuando condenás y cuando estás dispuesto a no perdonar, estás en realidad con una ceguera espiritual. ¿Sí? Y cuando vos cometés el error de aconsejar a otro, ¿no? Llenar sus oídos de juicio, de condenación, de falta de perdón, mire lo que está diciendo: te estás convirtiendo en un ciego que no podrás guiar a otro ciego, porque ambos, aquellos que practican esto, el juzgar a los demás, la condenación, el no perdonar, terminarán cayendo en un hoyo, terminarán cayendo en un precipicio sin salida, terminarán cayendo en la oscuridad. A eso se está refiriendo la palabra. Por eso es que nosotros tenemos que tener bien claro esto, porque claro, esto que Jesucristo estaba enseñando aquí va en contra de nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza es reaccionar a la maldad, nuestra naturaleza es buscar venganza, nuestra naturaleza es odiar, es buscar la revancha, tomar revancha, condenar a los demás, inculpar, señalar con el dedo. Y vuelvo a repetir, más allá de que tengamos razón o no, esa es nuestra naturaleza, pero es la naturaleza pecaminosa, es la naturaleza caída del hombre que se rebeló contra Dios. Pero cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, nuestra naturaleza cambia, porque el Espíritu Santo, que viene para guiarnos a toda verdad, se convierte en el Señor de mi vida. Él es el que me guía a toda verdad. Mi vida, mi cuerpo, mi mente se convierte en templo de su presencia. Por consecuencia, que cuando el Espíritu Santo habita en mi interior, yo no voy a condenar, yo no voy a andar juzgando ni prejuzgando, voy a saber lo que es perdonar, voy a saber lo que es amar y voy a dar
conforme a lo que hay en mi interior, no conforme a lo que recibo de los demás. Por eso cuando vos te encontrás con una persona que lo único que sabe es resistirse al amor, que es rebelde, que es odiosa, y muchas veces sucede que ese tipo de personas forman parte de la iglesia, están ahí, pero en verdad, por más que estén ahí, no están llenas de la presencia del Espíritu Santo, porque uno puede irradiar y de cada uno de nosotros emana lo que hay en nuestro interior. ¿Se está entendiendo? Entonces, alguien que odia, alguien que rivaliza, alguien que juzga, alguien que condena, alguien que no está dispuesto a perdonar y así se lo enseña a los demás, está diciendo claramente que hay ausencia en su vida del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios te guía a toda verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es esto, que no tengo que juzgar, que no tengo que condenar, que no debo, y que debo aprender a perdonar. ¿Se está entendiendo? Por eso es que bien importante es esto. Cuando las personas hablamos y abrimos nuestra boca y nos expresamos, es cuando mostramos lo que hay en nuestro interior. De la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? A veces decimos, uy, te ofendí sin querer, te dañé sin querer, te herí sin querer. No lo hiciste sin querer, sacaste de lo que había adentro. Por eso es que cuando segunda de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, ¿de dónde vienen los guerros y los pleitos entre ustedes? Dice, no vienen de las pasiones que combaten en vuestros miembros. Y justamente esas pasiones que combaten en nuestros miembros son las que toman el lugar en nuestro interior que debería tener el Espíritu Santo, y terminamos haciendo cosas que no convienen. Por eso es que debemos entender esto. Cuando la Biblia dice que Jesucristo fue como oveja al matadero, que se despojó de sí mismo, y Jesucristo nos da una enseñanza tremenda, porque cuando nosotros analizamos la vida de Jesucristo, a nosotros nos gustaría poder lograr lo que Jesucristo logró. Nos gustaría entrar a un lugar, y yo sé que muchos oran por eso. Muchos oran porque me gustaría entrar, lo he escuchado, ¿no? Me gustaría ir, pastor, a un hospital, a orar por los enfermos y que los enfermos sanen. Me gustaría ir a un lugar y predicar la palabra y que la palabra convenza a través del Espíritu Santo. Bueno, perfecto. ¿Por qué? Porque estamos viendo lo que hizo Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe. Claro, pero para imitarlo a Él tenemos que imitar también su conducta. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Qué tremendo es esto. ¿Qué significa esto? Que cuando no somos mansos y humildes y no permitimos que el Espíritu Santo disipule nuestro carácter, nosotros no podremos ejercer el ministerio, el llamado, como Dios espera que lo hagamos. ¿Se está entendiendo? Porque necesitamos ser mansos y humildes para poder ministrar lo de Dios. Porque cuando no somos mansos y no somos humildes, podrá haber muchas cosas en nuestro interior, pero nada del Señor. ¿Se está entendiendo? Por eso dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando tú y yo nos preguntamos cómo fue que Jesucristo alcanzó el éxito, cómo fue que Jesucristo logró los objetivos, y algunos pueden pensar naturalmente, bueno, los alcanzó y lo logró porque era hijo de Dios y así tenía que ser. No. La Biblia dice que Él se despojó de sí mismo, se despojó de la gloria, se despojó de su deidad para caminar entre nosotros con los mismos padecimientos y las mismas necesidades que nosotros tenemos como seres humanos. Él lo hizo para mostrarnos que en un cuerpo físico, que viviendo como personas en un cuerpo de carne, si honramos a Dios, podemos lograr hacer su voluntad. ¿Se está entendiendo? Y poder manifestar la gloria de Dios. Jesucristo lo mostró de esa manera. Entonces, la clave de su éxito estuvo en aprender a escuchar la voz de Dios y darle lugar al Espíritu Santo para que le guíe a toda verdad y el Espíritu Santo domine todo lo que había en el interior de Jesucristo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le enseñó el Espíritu Santo? A ser manso, a ser humilde, a responder en el tiempo correcto, ¿no es cierto? Nosotros cuando no estamos llenos del Espíritu, hacemos todo al revés. La Biblia dice que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, tardo para enojarse. Y muchas veces nosotros hacemos todo al revés.
Primero nos enojamos, nos airamos, gritamos, hacemos desmanes, salen de nuestras bocas cosas que no convienen y después escuchamos. Es todo al revés, cuando la Biblia dice que primero tenemos que aprender a escuchar para luego hablar y luego reaccionar. ¿Se está entendiendo? Pero cuando no somos dominados por el Espíritu Santo de Dios, hacemos todo al revés. Invertimos los pasos que deberíamos dar para ser correctos delante de Dios. Entonces, todo hombre, toda mujer, ¿sí?, sea pronta para oír, aprenda a escuchar primero, ¿sí?, pronta para oír, tardo para hablar, luego hable, después que medite, después de que piense, ¿sí?, y tardo para enojarse. Qué importante es esto, ¿no? Cuando invertimos los roles y los pasos de esto es cuando dañamos y a veces metemos la pata, que cuando miramos para atrás decimos, uy, qué daño hicimos, ¿por qué no pensé? ¿Por qué actué de esta manera? ¿Por qué reaccioné? Mirá el daño que hice. Bueno, es justamente porque invertimos los pasos de cómo deberíamos manejarnos delante de Dios. Es bien importante poder entender esto, porque lo que nos lleva, escuche esto, lo que nos va a llevar a vivir la bendición de Dios, lo que nos va a llevar a tener el respaldo de Dios sobre nuestras vidas, no es formar parte de una iglesia. Eso es muy bien importante, pero hay personas que conozco de hecho, que por años forman parte de una iglesia y no llegan a ningún lado. Y el arma fundamental que nosotros tenemos para alcanzar la gloria de Dios y para manifestarnos como Dios espera, es tener la capacidad de dominar nuestro carácter y entender que nuestro carácter humano no puede ser dominado por nosotros mismos. Por eso la Biblia dice que Él nos dio espíritu de sabiduría, de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué Dios dice que nos dio ese espíritu? Porque Dios sabe que sin la presencia de su Espíritu Santo el hombre se equivoca. Yo lo analizaba los otros días y creo que lo comenté aquí. ¿Por qué motivo el Espíritu Santo ya no fue infundido en Adán y Eva al principio? ¿Por qué tuvieron que pasar tantos años, miles y miles de años, para que viniese Jesús y el Espíritu Santo comenzase a vivir en nosotros? Porque todos esos miles de años Dios pudo comprobar que el ser humano, con la naturaleza pecaminosa con la que ya se rebeló contra Dios en el jardín del Edén, no iba a poder lograr ser un verdadero adorador y no iba a poder lograr nunca manifestarse bajo la voluntad de Dios. Siempre le iba a estar errando al blanco. Por eso es que vino Jesucristo. Y Él dijo, con mi espíritu, hablando desde afuera, guiando desde afuera, no voy a lograr nada, porque por años, si nosotros leemos la historia, por años Dios estuvo hablándole al pueblo de Israel a través de profetas, a través de líderes, y sin embargo, una y otra vez, el pueblo de Israel metía la pata y se equivocaba y se rebelaba contra Dios y terminaba haciendo cosas que Dios no esperaba. Entonces Dios entendió que la solución para el pueblo de Israel era enviar a Jesucristo, y luego de la venida de Jesucristo que el Espíritu Santo sea impartido, que su Espíritu se multiplique, por decirlo de alguna manera, y sea impartido en cada uno de nosotros, para que así podamos tener ese dominio propio. Así todo, muchas personas aún no logran dejar que el Espíritu Santo disipule a nuestro espíritu humano. No le damos a veces esa libertad, pero créanme que ese fue el objetivo de parte de Dios, ¿sí? Él vio que a medida que el tiempo iba pasando, el ser humano, el pueblo de Israel, mejor dicho, porque era su pueblo, el pueblo escogido, se iba alejando, eran ciclotímicos espirituales. Un día le amaban cuando estaba todo bien y por un tiempo lo abandonaban hasta que venía el problema, la persecución, las crisis, y otra vez volvían a clamar a Dios y Dios tenía que venir a respaldarlos, corregirles, y Dios se cansó y como última oportunidad envió a su Hijo. Y ahí es cuando nosotros entramos en la cuenta, porque la Biblia dice que Jesucristo vino para traer salvación al pueblo de Israel, ¿sí? Por eso dice en San Juan capítulo 1, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron.
El pueblo de Israel seguía rechazando esa verdad, seguía sin tener el discernimiento espiritual. Entonces, el pueblo mismo de Israel terminó rechazando a Jesucristo y cambiando a Jesucristo por aquel criminal en la cruz, ¿no? Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos la oportunidad, porque la Biblia dice, es tremendo es esto, porque dice, los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que sí le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí es cuando apareció la oportunidad para todo ser humano que habita el planeta de poder recibir a Cristo como Señor y Salvador y poder convertirse en hijo de Dios, dejar de ser criatura, dejar de ser creación para convertirse en hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros sabemos que somos hijos de Dios, nosotros podemos caminar con un respaldo tremendo, porque el respaldo que tenemos siendo Dios nuestro Padre es extraordinario, es sobrenatural, es un respaldo que nos hace vivir una vida en seguridad. Pero claro, ese respaldo se quita de nosotros cuando nosotros comenzamos a rebelarnos, somos obstinados, no le damos lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas, nos manejamos según nos parece, con nuestro propio criterio, y dejamos a Dios fuera de la ecuación, fuera de nuestras vidas, y por consecuencia es cuando el ser humano comienza a vivir mal, ¿sí? Así que tener bien en claro esto. Entonces, en el verso 39 dice, y les decía una parábola, ¿acaso un ciego puede guiar a otro ciego? No caerán ambos en el hoyo. El discípulo no es superior a su maestro, más todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Y mire qué tremendo el verso 41, ¿no? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Qué tremendo es esto, ¿no? Porque esto le habla a las personas que a veces cometemos el error de ver los errores en los demás, de prejuzgar, como decía al principio, el emitir juicio, condenar a los demás, y no estamos mirándonos a nosotros mismos. Es fácil ver los errores en los demás, si bien ninguno de nosotros puede decir que no reconoce cuál es su debilidad o cuál es su error, pero lo difícil es exponerlo, de exponer ese error y esa debilidad delante de los demás. Es más fácil exponer la debilidad y el error de los demás, ¿no es así? Y en eso nosotros tenemos que aprender a cambiar si es que queremos que la gloria de Dios se manifieste sobre nuestras vidas y queremos la aprobación de Dios en todo lo que hacemos y queremos el respaldo de Dios. Tenemos que aprender esto, dejar de mirar el defecto en los demás y preocuparnos por nosotros mismos. Por eso Jesús enseñaba, ¿por qué miras? En otro texto dice, deja de mirar la paja en el ojo de tu hermano, deja de mirar, que significa que hay personas que están con la vista sostenida y enfocados en los errores de los demás para ver cómo puedo criticar, cómo les puedo sacar mano, cómo puedo perjudicar ese testimonio. Y en vez de mirar su propia vida, por eso dice, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Por eso que está hablando que aquel que no tiene al Espíritu es un ciego que intenta guiar a otro ciego. ¿Se entiende? El verso 42 dice, ¿cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo? Déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo. Y mira lo que dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Mira qué tremendo, cuando Dios está hablando del que prejuzga, del que vive buscando el defecto en los demás, que de hecho está, porque todos tenemos defectos, no somos perfectos, por eso la misericordia de Dios necesita renovarse cada día sobre nosotros, ¿sí? Dice que las personas que pierden el tiempo, en verdad, Dios aquí las está juzgando, Dios está condenando, Dios está soltando una definición. Dice que la persona que se pasa la vida mirando el defecto en los demás, sin mirar su propia vida, en verdad es un hipócrita, en verdad es un falso. ¡Qué tremendo! Entonces dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Y vaya que es un tema tan recurrente, es un tema tan común en cuántos grupos de personas a veces nos encontramos y que todos tienen la solución para los problemas de los demás.
Y cuando uno conoce las vidas de todos, normalmente cuando tenemos algún grupo íntimo, o grupos de amigos, o que practicamos algún deporte, todos conocemos cuál es la vida, más en las sociedades pequeñas donde nosotros vivimos, sabemos cómo es la vida de cada uno. Entonces a veces cuando escuchas a alguien intentando dar un consejo a otro, el mismo consejo que no lleva adelante él o ella, no actúan en consecuencia, tú dices, uy, qué hipocresía, ¿no? Y eso es verdad, ¿no? Entonces Jesús dice justamente eso, deja de mirar el problema en la vida de los demás, fíjate tú qué tipo de árbol eres, qué tipo de fruto estás dando, porque te llamé para que des un buen fruto, te llamé para que hagas lo correcto, no para que vivas enfocándote en los errores de los demás y que estés tapando tus propias debilidades. Entonces dice Jesús, eres un hipócrita por eso, eres un falso por eso. Así que saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Qué profunda es esta palabra, ¿no? Cuando uno medita en esto, ¿no? Jesús dice que aquellos que se pasan la vida prejuzgando y mirando los defectos en la vida de los demás, en verdad son falsos que no echan a mirar sus propias vidas. Primera de Corintios capítulo 10, verso 23. Hay una palabra que yo uso constantemente, me gusta utilizarla porque siempre digo que nosotros los que predicamos la palabra de Dios estamos para aconsejar, estamos para tratar de emitir lo que Dios dice, lo que está escrito, tratando de traer luz, revelación, pero nosotros no podemos tomar la decisión por las demás personas, no podemos empujarlos a que las personas tomen su propia decisión. Entonces dice en el capítulo 10 de Primera de Corintios, versículo 23, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué significa esto? Que las personas del planeta tienen la posibilidad de decidir entre cosas ilícitas o lícitas. Tienen la posibilidad de decidir, dice, todo te es lícito. Por consecuencia, aquí es cuando los creyentes, los hijos de Dios, debemos hacer reparo y debemos entender bien lo que la palabra dice. ¿Por qué? Porque cuando alguien no quiere recibir una palabra, no quiere recibir un consejo, no quiere escuchar un mensaje, no acepta tu invitación a la iglesia, practica conductas equivocadas en vez de hacer cosas que agradan a Dios, hacen cosas que a Dios le desagradan, y tú y yo lo sabemos. Está bueno que le podamos abrir los ojos y que le podamos llevar al entendimiento y aconsejar, pero no somos quienes para juzgar. No somos quienes para juzgar, porque el que juzga es Dios y vuelvo a repetir, las personas tienen la capacidad de elegir lo que les parece. ¿Se está entendiendo? Entonces tenemos que tener cuidado con eso también. Por eso cuando Jesús también hablaba, con la misma vara que mediste vas a ser medido, hablaba de esto también, porque a veces nosotros que conocemos la verdad, enseguida hacemos un prejuicio de aquel que no conoce a Dios, de aquel que es idólatra, de aquel que no sé, que está cometiendo algún tipo de pecado. Ahí estamos con el juicio encima. Y Dios dice, ten cuidado, porque esa persona le es lícito, más allá de que no le convenga. Qué tremendo es esto, porque hay cosas, qué tremendo es esto, hay cosas que las personas eligen que no les conviene, que no va a ser para edificación. Pero al fin y al cabo es una elección de ellos, es una elección personal. Nosotros no estamos para juzgar porque si no caemos en pecado y caemos en juicio nosotros también. Porque con la misma vara que medimos vamos a ser medidos. Por eso es que yo a mí normalmente yo me relaciono mucho con personas que no tienen a Cristo en su corazón, que no practican mi fe, que no vienen a la iglesia. Y bueno, la Biblia dice que yo no tengo por qué rechazarlos, al contrario, yo puedo estar con ellos y puedo compartir cosas mientras mi vida espiritual no sea afectada. La Biblia dice que cuando estamos en algún ambiente así, que tenemos que tratar de que ellos se conviertan a nuestra fe y no nosotros a ellos. Así que tenemos que tener esa capacidad. Pero de relacionarnos con gente que no es cristiana o que está en problemas, eso está bien, tenemos que hacerlo, sino de qué manera le vamos a llevar nuestro testimonio, de qué manera van a encontrar ellos un oído para que se les pueda dar un consejo.
¿sí? Siempre tenemos que estar parados y cimentados sobre nuestra fe. Nosotros somos los que no tenemos que negociar los principios, somos los que tenemos que estar establecidos y parados sobre la verdad de Dios para hacer lo correcto. ¿Se está entendiendo? Pero vuelvo a repetir, nosotros no podemos empujar a la gente a que tome decisiones ni juzgarlas tampoco. Nosotros estamos para predicar la verdad. Estamos para decirle, mira, esto no te conviene según lo que Dios dice. Esto no edifica, esto va a traer destrucción a tu vida. Pero está en la persona en decidirlo o no. Y si decide no escucharnos, decide continuar con cosas lícitas, de todas maneras no tenemos que juzgar ni dejar de amar, porque Dios ama a todas las personas del mundo. Nunca nos olvidemos que Dios lo que detesta es el pecado, ¿sí? Pero ama al pecador. Y siempre, cuando alguien peca, siempre va a haber una oportunidad de poder rescatarle, ¿sí? Así que tratemos de tratar bien a todos, ¿sí? Entonces vuelvo a leer, todo me es lícito, verso 23, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Mire qué tremendo es esto. No busquemos nuestro propio bien, sino también busquemos el bien de los demás. Y acá la Biblia no está diciéndote que tú tienes que buscar simplemente el bien, pura y exclusivamente el bien de aquellos que tienen tu misma fe, sino buscar el bien de los demás. Y buscar el bien de los demás es sacarle la venda que está en sus ojos, guiarlos por el buen camino, tratar de que conozcan a Cristo como Señor y Salvador para que puedan experimentar tu fe y la fe que practicamos por ser hijos de Dios. Qué tremendo es esto. Quiero que me acompañe a Segunda de Crónicas, capítulo 7. Y voy a estar terminando con esto. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Verso 3. Y mire lo que dice la palabra del Señor aquí. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Mire qué tremendo, ¿no? Medite en esta palabra por un momento, porque es una palabra muy actual. Cuando hoy yo meditaba en ella, pensaba en esto que la palabra de Dios dice. Si yo cerrare los cielos, versículo 3, para que no haya lluvia, si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Dios más de una vez lo envió, más de una vez tuvo que mandar cosas sobre la tierra para que las personas tomen conciencia. Quizás este virus que anda dando vuelta y que ha metido en pánico a la sociedad y que nos ha quitado la posibilidad de viajar físicamente, sea algo que Dios envió. Porque la Biblia dice que Dios está en control de todas las cosas. O quizás no lo sé. Lo cierto es que si vino de parte de Dios para llamarnos la atención o no, hay una salida. Mire lo que dice el verso 14. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Es impactante esto. Meditaba en esto, pensando en lo que venía hablando, ¿no? De con qué vara estamos midiendo todo lo que está aconteciendo. Quizás Dios está permitiendo que sucedan algunas cosas para que nos volvamos a Él, para que el ser humano se encuentre con su salvación. Y Dios dice que es posible, porque dice, si yo cerrare, no está hablando ni del pasado ni del presente, está hablando del futuro. Y dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Y mira lo que dice,
si se humillare mi pueblo, y ¿sabe qué? No está hablando para aquellos que no tienen a Cristo en el corazón, sino aquellos sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Qué es lo que Dios está diciendo directamente a nuestras vidas? Que cuando algo pasa o acontece en nuestra sociedad, cuando algo se desata, que no es para edificación, como pueblo tenemos que unirnos y orar y buscar de vivir una vida en santidad y comprometernos delante de Él, convertirnos de nuestros malos caminos, dejar de mirar la paja en el ojo ajeno, dejar de prejuzgar, dejar de envidiar, dejar de odiar, comenzar a hacer lo correcto delante de Dios. Escuche esto, para juntos poder buscar su rostro, porque recién ahí Él nos oirá, perdonará y sanará. Y miren lo que dice el verso 15, habla del presente. Dice, ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Me impactó eso porque yo digo, Dios nos estás hablando, Dios estás hablando a mi corazón. Y yo sentí que era esto lo que Dios quería que compartiese con ustedes en esta noche. Que dejemos los prejuicios, que dejemos las condenaciones, que dejemos el chisme, que dejemos el pecado, que dejemos de ser hipócritas delante de Él y que nos unamos en oración, en un mismo sentir, que convirtamos nuestra vana, mala, peligrosa y no edificante manera de vivir para hacer lo correcto delante de Dios y poder levantar una oración que traiga restitución a nuestra tierra, que traiga restitución a nuestro país, que traiga salud. ¿Saben? Estamos viviendo tiempos bien complicados. Usted puede decir, los cristianos estamos bien, claro, estamos bien. A nosotros nada nos falta. Dios nos ha bendecido. Algunos hemos crecido ministerialmente. Pero ¿saben? Hay gente que está enferma. ¿Saben? Los niños del mundo entero no pudieron participar activamente y como corresponde de su ciclo electivo. Hay trabajadores que perdieron su trabajo. Hay hospitales colapsados, hay gente con pánico. ¿Qué vamos a hacer los hijos de Dios? Vamos a pasarnos la vida juzgando, prejuzgando, en vez de tomar el toro por las astas y ponernos a orar, clamar juntos, pedir perdón, aprender a perdonar. ¿Qué le parece si nos unimos en una oración en este tiempo? Y le pedimos a Dios que se glorifique. Que se glorifique. Qué tremendo es esto. Dice Efesios capítulo 4, verso 1. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Tenemos que andar como es digno. Con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros. Esto es decir, no compitiendo entre sí, tratando de ser carta leída. Y el verso 3 dice algo fundamental. Dice solícitos, esmerados en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¡Qué tremendo! Caminemos como es digno de nuestra vocación. No andemos prejuzgando, no andemos buscando responsables. Seamos solidarios con aquellos que no tienen a Cristo en el corazón. Comencemos a doblar nuestras rodillas, comencemos a perdonar, comencemos a limpiar nuestra vida espiritual y estemos solícitos en guardar la unidad del Espíritu para que nuestra oración llegue al cielo y Dios pueda responder con bendición abundante. Hechos capítulo 2, verso 1 dice, y hablando del día en que el Espíritu Santo, después que Jesús
se fue al cielo, que el Espíritu Santo descendió aquel día y que descendió sobre aquella casa. La promesa llegó, lo que Dios había prometido. Cuando Jesús dijo, es mejor que yo me vaya para que Él venga, Él les va a guiar a toda verdad, hablando del Espíritu. Llegó ese día, pero ¿cómo los encontró? Dice el verso 1, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cuándo fue el día en que el Espíritu Santo llegó? ¿Cuándo fue el día en que el Espíritu Santo se presentó? ¿Cuándo fue ese día cuando los encontró unánimes? Practicando la fe, no practicando hipocresía, edificando, no destruyendo, unánimes en el Espíritu, en un mismo sentir. ¿Se está entendiendo? Por eso yo creo que la oración eficaz del culto puede mucho. Por eso quiero que me acompañes en esta noche a hacer una oración. Yo no sé con quién estás en tu casa, estás seguramente con personas de tu familia. Me gustaría que te tomes de la mano y que te olvides de lo que pasa a tu alrededor. Quizás alguno del otro lado estuvo escuchando el mensaje mientras estaba haciendo la comida, mientras estaba cebando los mates. Ahora deja todo. Te pido que dejes todo y que nos unamos en esta oración. Que nos pongamos de acuerdo en guardar la unidad del Espíritu. Que podamos en esta noche hacer una oración corporativa que toque los cielos, que derrame bendición hasta que sobre y abunde sobre las naciones del mundo entero, para que este virus que está golpeando nuestras familias, que está dañando, que está dividiendo nuestra sociedad, pueda desaparecer, sabiendo que la oración del justo puede, sabiendo que Dios dice en su palabra que si se humillare su pueblo sobre el cual su nombre es invocado, no cualquiera, su pueblo, y se volviese de los malos caminos, Él escuchará y sanará. Tómate de la mano ahí donde estás y acompáñame en esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Dios, nos ponemos de acuerdo. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestras debilidades. Te pedimos perdón por aquellas cosas que hemos hecho, pensado, dicho, que no son agradables delante de ti. Te pedimos perdón por no haber perdonado a otros. Te pedimos perdón por haber prejuzgado, por haber juzgado, por haber condenado, por haber criticado. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces actuamos con hipocresía delante de ti. Y declaramos en esta bendita hora que la sangre de Jesucristo nos limpia desde la mollera hasta la punta de nuestros pies. Y en esta hora, Señor, nos ponemos de acuerdo y oramos como cuerpo de Cristo, como familia de la fe. Nos unimos, Señor, espiritualmente, Señor. Yo sé que esta oración es poderosa porque los aires están conectados, Señor. De todas las localidades, Señor, esta oración se vincula de toda nuestra sociedad con el trono de la gracia. Declaramos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Declaramos libertad. Declaramos en el nombre de Jesús que este espíritu, este virus desaparece, este coronavirus desaparece de nuestra vida, desaparece de nuestra sociedad, Dios mío. Declaro que es exterminado en esta bendita noche y declaro libertad, sobre todo sobre aquellas familias que no tienen paz, Señor. No importa si tienen fe en ti, no importa si creen o no. Declaramos libertad, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, una tierra sana y libre de toda contaminación. Y declaramos que esta oración, Señor, esta oración, Dios mío, ha trascendido tiempo, frontera. Será escuchada y tú sanarás nuestra tierra desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.